En marzo de 2022, exploré la casa más peligrosa hasta el momento y esta vez, como he hecho en alguna otra ocasión, no voy a adelantaros su interior. A lo largo de este reportaje vais a ir viendo cómo poco a poco se va dificultando la grabación hasta el punto de tener que ir arrastrándome por el suelo para seguir explorando el resto de la casa. El jardín aún con los coches, las decoraciones navideñas invadiendo todos los rincones y esperando a sacar una sonrisa a los niños de aquella casa que hace tanto tiempo que no han vuelto por allí. Trofeos que ya nadie mira con orgullo. Vamos a descubrir el porqué de este final y estad muy atentos porque a lo largo del reportaje voy encontrando indicios que me explican el porqué de este abandono. Wow, es increíble la similitud que le veo a este lugar con el de la casa del obeso que grabé, que tenía también sus dos coches y el coche lleno de yogures. Uno de los dos coches, porque tenía furgoneta y coche. Fijaos que dentro está todo lleno de yogures y restos de comida. En este caso aquí no hay comida, aunque sí que acabo de ver una nevera llena de comida hasta arriba. Aún no he entrado, Jesús sí que ha entrado y me ha dicho que sí que está viable para hacer vídeo, así que vamos a entrar, pero antes os quiero enseñar el jardín, que pues para que veáis que es uno de esos sitios en los que por algún motivo de golpe y porrazo desaparecen todas las personas dejando todas sus pertenencias en la casa. Es cierto que es muy extraño el jardín, vemos ahí que tiene una caseta de perro. Esta nevera seguramente esté llena, no la pienso abrir porque ya hay una ahí abierta que vais a ver conmigo, ahora mismo vamos para allá. Es una nevera completamente a rebosar de comida, o sea, como si acabasen de hacer la compra y la hubiesen llenado, pero por algún motivo la sacaron afuera con toda la comida en su interior, recién comprada, y ahora han pasado años y así es como se ve. Es espectacular. No sé si podremos ver alguna fecha de caducidad. Llevo los guantes, como veis, aquí es sí o sí, es obligatorio. Mirad, estoy viendo aquí detrás. Pone el nombre y apellidos. Así que lo voy a grabar para luego intentar sacar un poco más la historia porque no tengo ni idea ahora mismo. No sé si hay alguna fecha. Vale, tenemos fecha. Mirad, 2010. Han pasado 12 años. Ni más ni menos que 12 años. Bueno, y realmente puede ser que fuese de 2009, pero que caducase en 2010, así que serían ya 13 años. Desde que toda esta comida se dejó aquí. Son muchos años, realmente son muchos años. No voy a acercarme mucho porque sé que hay mucha gente que es aprensiva y hay gusanos disecados y, en fin, el congelador también estaba hasta arriba. Mirad qué detalle más bonito aquí encima de la nevera. Esta figurita de Navidad que aún se conserva súper bien. Es extraño, ¿no?, que hayan sacado toda la nevera hasta aquí. Y bueno, vais a ver, tenían un niño o una niña, aquí había un carrito de bebé, de juguete. Esto también me recuerda mucho a la casa del esquizofrénico, que estaba llena de esta especie de alcohol para estufas, para encender. No sé si es alcohol realmente, pero bueno, estaban llenos los... ¡Buah! Está hasta arriba. Pues esto es inflamable. ¿Veis? Se ve aquí el líquido, está lleno. ¡Qué peligro! Es súper inflamable esto. No sé de verdad qué puede pasar para que quede todo tal que así. Poco a poco, y fijándonos bien en todos los detalles, vamos a ir descubriéndolo. Aquí un barril lleno de agua, de lluvia, ya supongo. ¡Wow! Está todo... Hay hasta botas tiradas. Mirad. Hay que tener cuidado con en qué te agarras porque hay muchas... Mirad, ¿veis? Y aquí como sin querer te agarres, te dejas ahí la piel. Es por aquí, mirad. Ahí está la ventana abierta. Llevo estas pintas porque, aunque haga sol, de verdad que el tiempo engaña muchísimo. Hace un frío bastante bestia. De hecho, es que me intento tapar las orejitas porque las tengo heladas. Y aprovecho a decir por aquí que mucha gente se sorprende, gente sobre todo del mundillo del urbex, cuando les decimos que nunca
hemos llevado escalera. Es que no tenemos escalera, no tenemos herramientas. Nosotros vamos a los lugares si los accesos están abiertos. Sé que nos estamos perdiendo quizás sitios maravillosos por no llevar escalera, pero es cierto que a día de hoy no nos ha hecho falta en ningún momento. A lo mejor para algún check-in le hemos echado de menos, pero si no se puede ese lugar, siempre luego hay otro. O sea que, no sé, preferimos una y mil veces ir a lugares como este, que estén abiertos de par en par, a estar un buen rato intentando, escalando y al final arriesgándote también a que te puedan ver los vecinos. Y si has intentado abrir algo, nosotros tenemos esa tranquilidad absoluta de que todos los lugares a los que vamos están abiertos. Y punto. Hay gente que a día de hoy eso aún no se lo cree. No tenemos escaleras, no llevamos herramientas, nunca abrimos ningún sitio. Entonces, pues bueno, creo que si quieres puedes el tema de ir sin nada y grabar sitios abandonados a la vista está, me parece. Así que bueno, dicho esto, vamos a seguir. Bueno, para que veáis cómo está el jardín y por dónde tengo que pasar para el acceso de la ventana. Está sonando esto que es como corchopa. Vale, vamos con cuidado. No sé dónde piso, es lo malo. No saber dónde pisas. De mí es peligroso de narices, la verdad. No sé si es duro, si no. Aquí, accedemos aquí. Voy a tener que dejar la cámara porque necesito las dos manos. Decadente es sí o sí, o sea, madre mía. Y lo primero que nos da la bienvenida al entrar, este pedazo de piano. ¡Wow! Mirad. Increíble, increíble. Sigue sonando. A mí siempre me sorprenderá esto, que sigan aún sonando después de tantísimo tiempo. Aceitunas puestas en conserva con algún liquidillo aún ahí al fondo. Y el reloj, qué bonito. Mirad. Wow. La habitación es bastante grande, os voy a ir enseñando partes. Esto de aquí me parece bastante curioso y es como una casita de los Alpes hecha de madera, toda. Como quizás era una maqueta o no sé si es comprado por ahí por los Alpes, por Suiza. Es bastante típico este tipo de casitas, como de recuerdo. Aquí habían dejado en su día flores secas. Y ahora queda esto. Esto no sé qué es. Parece como una caja, pero no se puede abrir. Un espejo. Ahí al fondo no sé qué hay. El armario está lleno de cosas. Mirad. Para moler café o semillas o granos. A ver. Wow, este tiene todavía cosillas. Bueno, visto desde aquí la habitación para que veáis lo grande que es. Ahí tenía la cama, muy antigua por cierto, con la mesilla y una especie de estantería llena de libros e incluso con un trofeo. A ver, vamos a ver si pone nombre en el trofeo, aunque ya he sacado antes algo de información en la nevera que había afuera. A ver. Efectivamente viene nombre. Ah, no. Comis agricole, traducido significa exhibición agrícola, y desenfocado está la ubicación del pueblo en el que me encontraba. Resulta que en los años 70 hubo un gran boom de las exhibiciones agrícolas en Francia, y cualquier momento era bueno para disfrutar en familia de un día en el campo. En estos días de exhibiciones, los cabezas de familias ponían a su ganado, y aunque no consiguiesen vender nada, el hecho de demostrar el número de cabezas de ganado que tenían en propiedad les era más que suficiente para sentirse orgullosos. Era de esperar que en esta casa de campo en la que me encuentro, con el enorme terreno del que disponían, tuviesen ganado y además ganasen un trofeo por exhibirlo. Una euforia que ahora tan solo queda en el recuerdo. Sigamos investigando. Al lado de la estantería está cómoda con los cajones también llenos de ropa. Me sorprende tanto de verdad que tan solo 12 años o 13 años
hagan esto. ¡Hola! Mirad el reloj. El reloj parado a las 4 menos 25. Sí, a las 4 menos 25. Bueno, pues seguimos por aquí. La chimenea no le he dado mucha importancia, pero también tenía ahí encima todo esto colocado. Es muy decadente esta casa, ¿verdad? Puede ser por la humedad o... Pero 12 años solo, ¿de verdad? Estos solo son 12... ¡Hola, qué bonita! Mirad. ¡Qué preciosidad! Es que no me puedo creer que sean solo 12 años. ¿De verdad? ¡Wow! Sumamente decadente, en serio. ¿Cómo? Es que me encantan estos lugares, mis favoritos sin duda, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Es brutal. Es brutal la decadencia. Quizás es de los sitios más decadentes que he visto hasta ahora. ¿Qué escenas? Esto es un payaso. ¿Habéis visto? Con una cajita aquí. Aún queda incluso un anillo dentro de este especie de, bueno, joyero, costurero, no es joyero, pero es como de algo, o sea, de tela, ¿veis? Estos son como unos cuadros decorativos también de madera. Impresionante esta cama con el vestidor ahí colgando la ropa. Que se ha fusionado, con el ambiente, el mismo color, todo es un color así apagado, lleno de polvo. Una peluca ahí, ¿vemos? Y luego de este lado esta lámpara tan bonita con esta otra cama y esa silla colgando un abrigo de la silla. Oh, de verdad, qué ambiente más bonito hay en esta casa. No me esperaba que por dentro fuese a ser así. Me lo imaginaba Diógenes total, pues casi como la que os he dicho al principio, la del obeso. Pero qué va, ni mucho menos. Aún no sabía la locura que me esperaba al salir de los dormitorios para llegar al salón. Vale, ya me iba a pasar esto. Esto supongo que puede ser un baño. Abajo como una cesta de estas de picnic. Ah, no, parece un costurero, muy grande. A ver, ¿qué tenemos aquí? Efectivamente, era el baño. Y ahora no queda nada porque se ha caído el techo. Mirad, con lo que se maquillaba, las brochas, algún jabón ahí. Pero esto, voy a ver si puedo ver la fecha. Esto debe estar lleno de tarántulas, macho. A ver, la fecha de esto. Mirad, de estar así tanto tiempo, se ha quedado tal que así. ¿Veis? Aunque lo pongas en recto, todo está así, ya. Petrificado, que me caigo. No viene fecha. No sé. Algodones ahí dentro del frasco azul y el lavabo con el espejo, y supongo que aquí estaba la ducha. Ahí, efectivamente. Y ojo que aquí había ropa colgada, ¿vale? Para cuando saliesen de la ducha, pues bueno, tenían aquí la ropa. Impresionante. Pero, ¿qué tienen estos sitios para resultar tan adictivos? ¿Qué tiene esta decadencia que convierte esta afición en algo tan atractivo y que todo aquel que lo ve quiere experimentar? Yo, ¿sabéis qué es lo que creo? Creo que es el hecho de traspasar la barrera de lo pasado, saber que estás viendo algo que ya no es, que ya se fue, pero que ahora contigo vuelve a ser. Se puede ver lo que había dentro de la mesilla porque la parte de arriba se ha desintegrado, ha desaparecido. O sea, no sé dónde está. Quedan algunas pastillas aquí. ¿Una carta? Tarjeta, quiero decir. Uf. Vale, es una tarjeta de débito, perdón. Y viene el nombre y apellidos, así que aquí ya sí que lo tengo súper claro. No siempre se encuentra información teniendo el nombre y apellidos. Yo suelo buscar añadiendo, aparte del nombre completo, el pueblo en el que se encuentra la casa, y a veces esto da resultado. En una web de aviso de decesos aparece Ludivine como hija de Odette. Su madre fallece en 2013, poco después que las fechas que hemos visto, pero observando bien, obtenemos mucha más información
Y es que gracias a este aviso de deceso, en el que se detalla toda la familia, podemos saber que Ludivine, la mujer que vivió en esta casa, encabezaba una familia numerosa, dato muy importante a tener en cuenta para más adelante. Sí, claramente. Mirad qué limpito dentro, ¿eh? Cómo contrasta con el resto de la casa. Pues es como un anticonceptivo, yo creo. Wow. Pensaba que era un espejo. Estaba aquí llena de polvo debajo de la telaraña. Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos visto el resto de la habitación. Vamos a seguir con el resto de la casa, que no sé realmente si va a estar tan decadente o va a ser la zona Diógenes, porque si en el jardín hay tanta cosa, me imagino que habrá un momento en el que aquí también esté lleno, no lo sé. O no hay más casa. Que Jesús creo que se ha ido por ahí, así que seguirá, supongo. Hay un caminito hecho, ¿eh? Aquí hay un caminito hecho, mira. Sí, de gente que ha entrado aquí también a mirarlo, y efectivamente lo que acabo de decir, es muy Diógenes esto. Me extrañaba que estuviera toda tan vacía. Muy Diógenes, sí, pero nivel. Hay torres de ordenador incluso ahí. Estas cosas, me es muy difícil grabar este tipo de cosas porque no sé cómo cogerlo. Supongo que con la Sony Jesús estará haciendo planos de gran angular, porque aquí con esta cámara no cojo nada, sino luego cogeré yo y haré planos. ¡Wow! Madre... Me queda sin voz y todo. Madre mía. Mirad esto. ¿Eso de ahí arriba es una cama? Dios. Yo creo que aquí no hay nadie. Jesús habrá salido, no lo sé. Pero hay que pasar por ahí debajo, ¿en serio? Esto es una pila, una torre de DVDs. ¿Eso qué hay ahí? Ostras, qué locura. Y hay un maniquí con ropa, estoy viendo al fondo. Vale, ¿cómo grabo yo esto? Me acabo de perder. Me viene bien llevar el gorro porque hay muchísimas telarañas y se las está llevando el gorro. De verdad que no sé cómo grabaros todo esto, toda esta locura. ¿Por dónde empiezo? Es que hay quizá tantos detalles que este vídeo sería interminable, pero os voy a intentar enseñar lo más bonito, como este jarrón que hay por aquí. Lo demás es ropa acumulada a nivel Dios, farolas comidas por las telarañas. El tejado, ya ves, o la segunda planta que tenía esta casa se ha caído al salón. O sea, está todo, en la habitación está por ahí con la cama inclinada porque se está a punto de caer. O sea, esto es una locura. No sé si aquí a la izquierda hay algo más. No. Vale, lado izquierdo, anda, mirad. Igual que el que hemos visto afuera, ¿no? Súper, vamos, yo creo que es el mismo. Otra nevera. Aquí, esta es la entrada principal. Y bueno, aquí más juguetes y tampoco nada destacable. La nevera, esta también tiene cosas. No la vamos a abrir. Bueno, está abierta ya, pero quiero decir, el congelador y eso estará lleno. Así que lo que creo es que hay que pasar por ahí a gatas. Con mucho cuidado, porque queda más casa por ahí, ¿eh? En ocasiones hay que arriesgar para ganar, y en el próximo capítulo gatearé por el único hueco que da acceso al resto de la casa y descubriré una trágica escena que me delata lo que pasó en aquel comedor hace más de 10 años. Algo que hizo que Ludivine y su familia abandonase este lugar para siempre. No os perdáis el próximo capítulo.